Buenas noches, yo soy Isa y estoy aquí con mis compañeros Charlie y Andrew para hacer un pequeño análisis, más que nada global, sobre el anime Evangelion. Empezará Andrew explicando más o menos de qué va la trama de Evangelion, por si, para refrescar un poco la memoria, y después continuaremos con un pequeño análisis de la trama, los personajes, daremos nuestras opiniones personales, cómo encontramos el anime. También haremos un análisis de cómo Evangelion ha revolucionado la industria del anime y todo el impacto que tuvo tanto a nivel oriental como global. Y resolveremos algunas preguntas comunes en el fandom, como ¿quién mató a Kaji? O ¿es Evangelion una continua referencia católica? Que hablan de Evangelión, los humanos en contra de su creador, en clarísima referencia a prácticas satánicas. ¿Qué tal? Buenas tardes, aquí y yo soy de Lima, Perú, y encantado de compartir con Isa y con Charlie esta fanática de Evangelion. La idea es compartir nuestra experiencia. ¿Cómo hemos nosotros empezado a ver la serie? Ver un poco de la serie y compartir lo que nosotros tenemos que decir, al igual que muchos de ustedes seguro tienen sobre Evangelion. Y es lo que queremos hacer el día de hoy, ¿no? Tener tres perspectivas diferentes de qué es Evangelion, cómo ha influido en nosotros y qué es lo que esperamos a futuro de Evangelion. Charlie. Y claramente, la cuarta perspectiva siendo la suya. Tras haciendo preguntas, nos encantaría tener más contenido para tal vez hacer otro siguiente podcast, que sería lo más probable y lo mejor, y seguir contestando entre ustedes. Y así una cuarta. Por cierto, yo soy Charlie, Honduras, Centroamérica. ¿Qué sería lo primero a tocar? Lo primero a tocar es Evangelion en general. Hacer una introducción rápida. Obviamente todos los que estamos escuchando este podcast sabemos que es Evangelion. Evangelion es un anime, fue creado en 95 y se extendió hasta el año 97, la última película emitida hasta ese tiempo. El creador es Hideaki Anno, ¿no? Gracias al estudio Gainax, que tuvo bastantes problemas para poder cumplir con la serie. Nuestra serie favorita consta, ¿no?, de 24 episodios que son perspectivas de la serie, y los episodios 25 y 26 que tienen mucha polémica desde que se emitieron, y bueno, lo que corresponde a la película The End of Evangelion, que también está dividida en 2 episodios. Y bueno, hay más películas de Evangelion, las que hemos visto en estos últimos años, en estos tiempos, y hablando un poco sobre la historia de Evangelion. Bueno, la trama gira en torno a Ikari, de joven que a pedido de su padre quiere que se meta en el robot, y todos los memes referidos a eso. Get in the fucking robot, Shinji. Y por favor, el chiste es, ¿no? El tema es luchar contra la amenaza que está aconteciendo para la Tierra, para la humanidad. Los ángeles, estos seres que nadie entiende hasta el momento que son específicamente, y que la trama nos va a indicar que son muy parecidos. La trama se desarrolla en base a estos jóvenes adolescentes que luchan contra estas criaturas para poder salvar a la humanidad. Terrible. Vamos conociendo a otros personajes. La historia se vuelve mucho más siniestra en cuanto va aconteciendo, ¿no? El transcurrir de los episodios, y vamos descubriendo la verdad, una verdad mucho oscura y mucho más densa que cualquier otro anime, ¿no? Porque si bien es cierto, Evangelion dentro del género mecha, también dentro del género psicológico desde su creación. Las películas que salieron después de la serie fueron Death and Rebirth, que es un recopilatorio, y la mitad de The End of Evangelion, y la que siguió The End of Evangelion, que es creación netamente hecha para los fans, y opinión personal, es una venganza hacia los fans, porque de aquí ya no quería continuar ya con Evangelion, porque para él el final de la serie había sido perfecto, y se crea esta película a petición, incluso a costa de amenazas de muerte de parte del público en general, y de aquí
por no haber dado un... Ellos esperaban la serie. Wow, cuando es como venganza, honestamente, supongo que ahora tiene mucho más sentido un montón de cosas que hizo, porque tenés razón, muy contrario a lo que otras personas hacen, otros creadores que hacen, como ponerlo a decir, una carta de amor a todos sus fans, que incluso les piden más. Él vino y se tomó la molestia de hacer otra película, no como una respuesta, más como una aclaración de lo que pasa, una aclaración más literal, y con cosas extras agregadas, y es Claro. ahí a lo que donde uno se pierde, y es ahí donde lo que vos decís tiene bastante sentido. Suena más como quien dice un último fuck you en su cara a todos los fans que le reclamaron más, que no entendieron el significado, que no tuvieron un final que esperar. Cuando lo pones así, tiene mucho más. Pues Isa, ¿tú qué opinas sobre Evangelion? algo ¿Hiciste un que... poco la serie? Sí, vi tanto la serie como las pelis y algo que me gusta de Evangelion es su trayectoria lineal. En principio puede parecer que todas las películas son como todo el rato una repetición sin sentido por puro fanservice, pero no, realmente hay un loop y todas las historias, aunque sean bastante casi iguales, están conectadas y tienen diferencias. Esto podemos apreciarlo en el manga como el impacto, el tercer impacto es antes y los personajes son mucho más débiles psicológicamente. Después en el anime los personajes siguen siendo bastante castrosos en algunos aspectos, pero se puede ver un gran avance si es comparado Asuka, si es comparado con el personaje del anime, del manga. Después ya en los reboots, Claro. los personajes están mucho más avanzados. Esto se puede ver en el primer reboot, que la gente creía que era todo simplemente que una película de Evangelion normal en la que habían decidido redibujar todo y ya está, es como un resumen del anime, pero no, era una película con su historia, con sus personajes avanzando y eso me gusta mucho, que hayan avanzado simplemente en pequeños detalles, porque recordemos que Evangelion es... Oh, y Ahora- realmente, Sí, mil sí. disculpas, por favor, Andy. Es como Ahora, donde Volkoide aquí... no olvidemos, ¿no? ¿Sí? No olvidemos, el Rebuild 1.0 es una... Sí, prácticamente es una calca, ¿no? Pero no podemos olvidar los gráficos increíbles de Ramiel transformándose en 1000 cubos a la vez para poder atacar. O sea, eso definitivamente sí es una calca de la serie original, pero está muy, muy bien hecho. La edición, el ataque de los ángeles, la animación es totalmente increíble. O sea, vale la pena verla, así sea algo que tú ya sabes. Como quien dice con el cerebro apagado, como quien dice solamente a disfrutar tonteras, a disfrutar mechas gigantes o cosas así. Vas a salir disfrutando, pero siempre te van a agarrar las preguntas. Eventualmente te van a alcanzar, no hay como las escapes, siempre te van a alcanzar. No importa cuál versión de Evangelion termines mirando, si solo miras las películas incluso. Eso es Evangelion. Evangelion es eso. Evangelion es, podríamos ponerle como una montaña rusa. Es bastante difícil de digerir. Hay bastantes cosas de Evangelion que entre más le busque uno, más se pierde. Por muy pequeño que sea el significado de la cosa que le quieres buscar. Como por ejemplo, estos robots son mechas. ¿Por qué sangran? Desde ahí te vas tirando y Pues ya porque te vas. no son mechas, de verdad. Ya te vas perdiendo. Como que una cosa te agarra a otra. Exacto. Pero eso es lo que tiene la serie. Oh, sí. Digo yo, ok, ¿qué onda? Que el más mínimo Claro. detalle Chicos, puede hacer que te comas la comen- cabeza y acabes viéndolo todo. Claro, comenten ¿Cierto? un poco, por ejemplo, comentemos un poco sobre cómo conocimos la serie. Isa, tú primero, luego yo, luego Char. Vaya. Pues yo básicamente... A mí siempre me han encantado los animes súper filosóficos como Mecha City Actors o mierdas así. Y tenía Evangelion como un anime normal de mechas que a todo el mundo le gustaba porque había sido de los primeros en el género. Y cuando se estrenó en Netflix me decidí a verlo. Y ya por el capítulo 12, porque yo me lo vi de corrida, dije, hostia puta, esto no es un anime de mechas normal, ¿qué está pasando aquí? Y ya ¿Cierto? fue pasando la cosa, me vi los reboots durante un periodo en el que me echaron de casa. Y
Hubo muchos gritos por parte Ok. mía a mis amigos por chat a las 5 de la mañana gritando porque mi Usman salía en la segunda película. Entiéndase por Usbando el Kaworu. Dios, Eso es, hazte el ya veo. hazte el sorprendido. Como si no te lo hubiera dicho antes. Igual, de todas maneras es sorprendente. A ver, bueno, cuento yo un poco de mi experiencia y luego vamos a poder contar ya anécdotas que nos han pasado por conocer de Evangelion. A ver, yo recuerdo que el primer hint que yo vi de Evangelion, o sea, la primera pista, y rápidamente, fue cuando yo tenía 10, 9 años. Y yo me acuerdo, creo que lo comenté cuando me presenté por primera vez en el grupo La Taberna de Misato. Un saludo para todos ellos. Yo estaba cambiando de canal haciendo... Y había un canal, en el canal 7, para los que son de Perú y si me escuchan por ahí. Había un programa de tecnología, televisión, videojuegos. Y en sus comerciales mencionaban que también hablaban. Y rápidamente pasaron una imagen que me dejó totalmente hinchado y hasta ahora me sigue impresionando esa imagen cada vez que la veo. La imagen de ese campo AT blanco gigantesco y volviéndose rey, emergiendo de la superficie de la Tierra y cruzando la estratosfera y quedándose en el espacio, transformándose en mujer. Esa imagen se me quedó tan grabada en la mente que empecé a buscar como loco de la forma que tenía, porque en ese momento, a los 10 años uno no tiene tanta libertad como para buscar en paz, en libros, en ese momento, y entonces me quedé como que con la curiosidad de qué era ese y luego descubrí gracias al Blu-ray de unos primos que era Evangelion, vi la serie y me traumé y fue algo que tuve que ver una y otra vez y desde ahí he seguido Evangelion hasta siempre. Vaya, pues supongo que me toca a mí. Mis inicios realmente no se alejan mucho de los de Andrew. Tal vez tenía 9 8 años, un poquito menos. Cuando mi hermana por primera vez me enseñó que era anime. Me estaba enseñando. Yo tuve una hermana mayor, una excelente hermana, por cierto, que en su momento trató de jalarme en lo que era el anime. Vio que yo estaba agarrando interés. Pero antes de eso, antes de que ella notara que yo estaba agarrando interés, yo solo entraba a su cuarto y miraba de vez en cuando pedacitos de anime. Uno de esos fue cuando yo estaba en una maratón de lo que era Evangelion. Al sol de hoy no sé qué versión será. Sé que no era el original. Yo lamentablemente se lo vi. No era el original. Pero fue una serie que a mí me agarró. Fue una serie que a mí me juqueó. Me acuerdo que la escena que a mí me agarró era de le olvido el nombre al ángel, pero era uno que estaba cayendo en picada, que era un ojo gigante. Y ocupaban a los tres, ocupaban a Rei, Shindy y a Asuka para estar encima de él y como agarrarlo, como que atraparlo, porque el ángel quería como estrellarse en el planeta, algo así. Me acuerdo que yo lo vi de pequeño y quedé, qué pedo, y fue lo que me agarró. A mí, esa fue la escena que se quedó conmigo y me dijo, ok, esto no lo olvido. Y en efecto, pasaron años y el año pasado se me dio por más. Y cuando empecé a ver la serie, nada que me confundí bastante. Y, digamos que yo he visto Evangelion, entiendo, para el sol de hoy aún tengo mis respuestas. Evangelion es esa serie con la cual yo aún tengo mis dudas y dolor de cabeza, y es una serie que sencillamente me sigue trayendo. No hay nada de esa serie que me aleje, si le soy honesto. Siempre hay algo que te trae de Evangelion, hay algo que siempre te recuerda que está ahí. Es lo que yo pienso de esa serie, es mi experiencia con esa serie. Muy aparte de los grupos que siempre están poniendo memes para recordarnos que Evangelion todavía tiene más por exprimir. Pero sí. Rápidamente, su opinión personal de qué es Evangelion. O sea, ¿qué es lo que más les gusta de Evangelion? Sí. Lo que más me gusta de Evangelion es que es una serie que no es compleja en realidad, pero que te va a acompañar a lo largo de tu vida. De pequeño la vas a ver de una forma. Cuando llegues adolescente, como tienes un poquito más de experiencia, podrás comprender mejor la trama. Y, por ejemplo, cuando ya cumplas los 30 y hayas vivido tu vida y
hayas aprendido cosas de verdad como las emociones, entender las emociones humanas y otras cosas, podrás ver todo el potencial de Evangelion en todo su esplendor. Y lo que hizo Hideaki, que era una obra en la que cada uno se puede reflejar y entenderla de manera diferente. Muy bien. Pues si te soy honesto, no se aleja mucho de lo que dijo Isa. Eh, Esto es algo que creo que les expliqué a ustedes y creo que a ustedes ya les quedó claro que a mí me encanta esta serie. Evangelion sencillamente es algo que siempre le vas a encontrar más. No es necesario la edad. Bueno, sí es necesario, que obviamente un niño de 9 años no te va a pasar igual que uno de 18, pero al final del día todo depende de cuánta mente le pongas. Evangelion es una serie que si vos quisieras podrías venir a inventar un millar de cosas vos solo, de todo lo que has visto. No es necesario que vayas a buscar todo lo que otras personas han dicho. De esa serie puedes sacar un montón de cosas y hay significados por todos lados, cosas que te aseguro que al sol de hoy, en la misma serie original, hay cosas que aún no se encuentran o no se entienden al 100. Porque creo que ese fue el punto del creador a la hora de hacer la serie. Dejar cosas de la manera más ambigua posible, aparte de los puntos clave, como para que uno venga y diga, ok, esto pudo haber sido así, así, así. No sé si me explico. Que las personas pudieran venir y hacer sus propias teorías, fanaticarse sobre todo eso, sacarle el jugo básicamente a todos los temas posibles y empaparse de todo. A mí lo que me gusta de Evangelion es cómo a todos nos unió bajo esta misma manta, porque todo el mundo que empezó a hablar de Evangelion fue sobre esto, una serie tan buena que también era tan confusa. Y creo que eso fue lo que a mí me gusta más de Evangelion, cómo nos unió solamente haciendo una trama en la cual pareciera que la trama principal, la de Los Ángeles, fuera más bien la secundaria, y más bien te da problemas aparte que parecieran que toman más bien el papel primario del problema de la serie. No sé si me explico, pero todo eso Sí. es lo que a mí me encanta de Evangelion, que cualquier tema incluso se puede ver como secundario o primario, como quisieras ver. Todo depende de cómo vos pongas a verlo y pues cómo lo tomes. Eso fue lo que a mí me gusta. Exacto. ¿Y tú, André? Genial. A mí en general Evangelion me capturó por no sé si lo atrevido de poder mezclar una serie de mechas, aunque nos cueste aceptarlo, está encasillado en ese género, psicología y la ciencia ficción. Me encanta cómo se pueden mezclar esas tres partes sin que una sobreaborde la otra, ¿no? Porque Evangelion no es totalmente psicológico, no es totalmente mecha y no es totalmente ficción, porque hay problemas que son muy reales con los cuales... Entonces, eso es lo que a mí me agrada mucho de lectura de temas con los cuales uno puede... Y de hecho me gusta el misterio que se crea con respecto a todo esto. Conspiraciones secretas entre la ONU, NERV, SL, SEAL, como quieran decir, que haya toda una subtrama por debajo y que mientras vas avanzando desde el capítulo 8, que es todo feliz, llega y se vuelve la mainstream del momento, y luego el capítulo que sigue porque danza con Shinji y juntos derrotan a un Eva y todo es muy feliz, todo es muy happy porque lograron cumplir su objetivo. Y luego vas viendo cómo los personajes van alcanzando el punto clímax de lo que son y luego van cayendo trepitosamente y sufren y al final es todo un desastre que nos lleva a entender al final, entiendo Evangelion, todos hemos muerto. Entonces coincido con ustedes que todo esto nos ha unido y somos un grupo de confundidos. Queremos más respuestas cada día. Somos un grupo de confundidos que nunca vamos a tener respuestas. Creo que esa es la parte más triste. Nunca vamos a tener respuestas. Toda cosa que hacen realmente solo para revolvernos mal. O sea, respuestas oficiales así 100% que Hideaki te diga esto es así, la función de Mari es esta, Gendo pasó esto por esto y no lo vamos a entender nunca. Porque el punto, ¿no? Hideaki te decía Isa, que Hideaki ha hecho una obra y justo lo que también decías tú, Charlie, que Hideaki ha creado una obra para que nosotros pensemos. Ese es el objetivo de Hideaki. Isa, tú tenías un pequeño párrafo que te habían enviado, un comentario.
Si lo puedes leer ahora, sería genial para poder seguirte un poco la trama de general y comentar Sí, dame un un poco segundo. sobre eso. Dame un segundo que voy a por mi teléfono. Genial. Mientras hacemos la tertulia, ¿no? Tenemos un montón de puntos por poder comentar. Listo. El siguiente punto que nos toca es hablar un poco sobre los personajes, de repente así a grosso modo, qué nos parece, Ya lo cuáles tengo. son nuestros personajes favoritos, qué es lo que nos llama la atención de aquellos personajes, cuáles son nuestros personajes que de repente odiamos o de los cuales quisiéramos ver un poco más. ¿Lo tienes, Isa? Sí, Por favor. pero primero comentemos eso que acabas de decir. Ah, ok. Personajes. Vamos por los personajes. Shinji Kung. ¿Qué tienen que decir sobre Shinji? Que me gusta mucho y la gente lo odia y yo no entiendo por qué lo odian si es un personaje que está muy bien construido. La gente, yo siento que la gente odia a Shinji porque, en primer lugar, Shinji es el antihéroe, creo que eso ya quedó claro. Rompe con todos los estereotipos de protagonista, los que conocen en la actualidad y todos los animes habidos y por haber actualmente, ¿no? Los que conocen a Goku, en Naruto, Seiya, en Saint Seiya, por nombrar algunos, ¿no? Gaudi, Slayer, no sé, hay tantos animes donde el prota es el tipo genial que tiene un corazón de oro y que lucha por sus amigos y que no tiene miedo a nada, y si tiene miedo teme a decepcionar a sus amigos. Shinji es todo lo contrario. Shinji es un desastre, ese chico. Ha tenido la peor infancia de la vida. Su papá lo llama para que pueda subirse a un robot, es el único objetivo que tiene con él, y conoce un mundo rodeado de gente, porque él solamente vivía con sus tutores. Conoce un mundo que es muy abierto, muy explícito, incluso en el colegio, ¿no? Touji, Kensugo, que ellos intentan como que la primera interacción que tienen con él es golpearlo y burlarse de él por haber piloteado el EVA, ¿no? Entonces, Shinji es el antihéroe total. Desastre. Para mí, Miren, Charlie. yo voy a ser honesto. A mí me cae mal Shinji. Yo lo lamento. Soy parte de ese El grupo. pan de azúcar ya está Sencillamente. aquí. Ah, Dios santo. Miren, me disculpa, ¿verdad? Pero es porque yo sé que pareciera que la comunidad latinoamericana sí les gusta un poquito más Shinji, pero él es un completo maricón. O sea, si a mí me tuvieran que escoger, si me pusieran a escoger un personaje heterosexual que para mí fuera el más homosexual en la comunidad de anime, sería Shinji. Detesto a Shinji. Por Jesucristo, favor, no no dices es esa tan clase de difícil comentarios. ser Tu un orientación sexual no tiene que ver con el valor que tengas o no. Oh, no, estoy muy enojado con Shinji. O sea, ok, tal vez sí me fue un poco más lejos, me disculpan, pero a lo que voy yo es: Shinji más de una vez tuvo opciones para tomar, tuvo diferentes caminos, tuvo diferentes opciones, y se cerraban que solo quería un ultimátum. Shinji desagrada a la comunidad, más que nada porque no tiene el valor, solamente no tiene el valor, no es capaz de dejar sus problemas a un lado ¿Puedo dar por mi ayudar a opinión los sobre eso? demás. Creo que realmente Claro, lo odian claro. porque se ven reflejados. A ver, si de repente a mí me meten en un mundo distópico, tengo 14 años, ¿Cierto? vivo en un mundo que mi mundo simplemente es el pueblo con mi señor profesor Barrita, padre adoptivo, y de repente mi padre me convoca para que monte un puto mecha y de repente me provoca un trauma cada vez que entro al mecha. No, Creo que puedo llegar a entender a Shinji. Y creo que se sienten reflejados porque ellos tampoco lo harían. Yo personalmente no lo haría. Yo, por ejemplo, mira, lo veo desde el punto. Yo estudio psicología, pero de repente no lo comenté y tengo de repente una visión más. Tienes de Ya, repente eso. puntos extra, Coincide- estás en otro escalón. Exacto. Coincido con los dos, porque en cierto punto, honestamente, ¿quién se va a subir a un robot? ¿Sabe pilotear? ¿Quién se va a subir a un robot del cual, bueno, fuera que solamente luchar así ya, ¿no? Apretas un Si esto botón, fuera Darling Keep the capturas tales- Franks y los controles fueran el culo de las tías, quizás me lo plantearía.
Claro, entonces tú aprietas un botón y tu cápsula sale expulsada, ¿no? Pero sientes lo que el robot va a sufrir. No está sincronizado con él. Entonces, que alguien venga y me dice, Shinji, no seas marica, súbete al robot. O sea, no es tan sencillo. Sabemos que es ficción, por supuesto, ¿no? Pero luego, de repente, escuchando un poco lo que dice Charlie, sí, Shinji ha tenido oportunidades para poder desarrollarse un poco más. Y no lo ha hecho porque aún no ha superado algunos traumas que tiene pendientes, ¿no? Para poder hacerlo. Y de repente eso es lo que enoja, porque tú tienes las herramientas, ¿no? Tienes un soporte, entre comillas, ¿no? Que es Misato, que te está todo el tiempo y te está acompañando. Te ha invitado a su casa para que no estés solo del todo. Entonces, por darse así y tomar fuerzas de flaqueza, ¿no? A lo que poder tomar el toro por las astas, porque se necesita que alguien sea valiente y tome las... Ahora, eso no quita el hecho de que Shinji sigue teniendo 14 años. No ha tenido muchas interacciones, porque no ha tenido, digamos que muchas oportunidades de convivir con alguien más. Recordemos que un tutor es alguien que te enseña. Entonces, su única interacción, digamos, emocional ha sido con un violonchelo. Entonces, pasaba sus días tocando y al final nunca lo aprendió porque no ha tenido la oportunidad de esa afinidad con eso. Manejar un instrumento es algo muy sensible, te invita a que tú seas más abierto, que puedas tener práctica en ello, pero la soledad que sufre Shinji es eso que lo atormenta y entonces él no quiere estar solo, pero definitivamente le tiene miedo a la gente que está predispuesta a escuchar. Entonces, todos esos traumas hacen que Shinji sea, entre comillas, repudiable por el hecho de que sí hay gente que, digamos que entiende que Shinji tiene que pilotear el robot porque tiene que salvar al mundo, pero no es tan sencillo tampoco. Claro, pero mi estrés más que nada con Shinji. Ah, bueno, perdón. Habla tú. Sí. Por favor, sí, Isa, discúlpame. Solo es un comentario rápido, que me he quedado con lo del violonchelo y me he acordado de la última película que sacaron de Evangelion, que Shinji toca el piano con Kaworu y que podría realizarse una reflexión bastante profunda sobre la relación, ya no sea romántica, y el personaje de Kaworu a través de la música y Shinji a través de la música. Creo que es otra cosa que les une bastante y que no se suele tomar tan en serio. Sí, recordemos que, por ejemplo, esa parte de la historia de Evangelion, ¿no? El Rebuild, es ya otra de las muchas versiones que podemos ver de Evangelion. Charlie, ¿tú ibas a decir algo? Sí, algo respecto a Shinji. Ya sé que te me está quedando un poco atrás, pero solo para aclarar, algo que a mí me desagrada de Shinji, esto es una comparación por cierto, es que Asuka también tiene sus problemas. Asuka es una chava que tal vez no ha tenido una vida tan difícil como la ha tenido Shinji, es cierto, pero al final del día es capaz de dejar su trauma que ha sido con su madre atrás, sabiendo perfectamente que tiene una responsabilidad por delante. Mi estrés con Shinji es más que nada que no toma, para el papel que tiene, para la responsabilidad que tiene, no la toma al deber que tiene. Toman la iniciativa, ¿no? Pues es que yo creo que Asuka lo hace porque quiere, porque ella ha decidido que quiere hacerlo y lleva años haciéndolo, y Shinji realmente lo hace por una obligación, porque lo hace, eso se acaba el mundo. Bueno, sí. Cada lo pone También. Mira, justo hablando de Shinji y este contraste, pasemos a Asuka, porque Asuka es otro personaje muy fuerte, muy impactante, y hay opiniones. Vamos a empezar por Charlie, porque él es fanático acérrimo y ya nos dimos cuenta de Asuka. Entonces, comienza tú, Charlie. Échale todas las flores a Asuka que quieras. Dios santo, mi hermosa mujer bella, mi vida, mi cielo. Con respeto a mi muy hermosa novia que está en casa. Bueno, les cuento. Asuka es alguien que podemos decir que es el opuesto de Shinji. Creo que nadie aquí me puede... Saquemos lo obvio de enfrente, creo que aquí nadie puede decir que no es el opuesto de lo que es Shinji. Es alguien que no le teme a pelear las cosas enfrente. Es alguien que no le teme a tomar el mando de las cosas. Es alguien que rara vez
rara vez se va a dejar ganar por lo que son sus emociones. Y si se deja ganar por sus emociones, no solo por las emociones de coraje, por lo que es seguir adelante, por lo que es seguir peleando. Eso es lo que le gana a Asuka. Es el opuesto de Shinji, y yo creo que es ahí también parte del motivo por el cual ella es tan amada en la comunidad. Porque al final del día es solamente todo lo que es opuesto a Shinji. Son pocas las veces que ella se rompe como Shinji lo ha hecho. Y creo que ese es el otro problema que tiene la joven. Pero que también uno aprende a sentimentalizarse con ella, supongo. Que es que no le gusta ser segundo lugar. A ella le gusta ser siempre primero. Uno de sus traumas es morir y quedar en el olvido. Narcisismo, Y ¿no? es ahí cuando entra todo eso. No sé, Asuka es una chava que, para ponerlo sencillo, tiene sus problemas, pero realmente, Dios santo, es una... Lo siento, Se trato de enamoró. ponerlo y no ofender nada de mi niña, pues que realmente ella no puedo decir nada malo de ella, es mi niña con problemas. Pero Isa, ¿tú Uno, qué opinas de Bueno. Asuka? Esto lo hemos estado hablando antes y creo que Asuka... A ver, ¿cómo explicarlo? Dame un segundo. Ano creó el personaje... Pasó por una depresión y volcó toda su depresión en el personaje de Rei. Y por el contrario, volcó todo lo que quería, todo lo que él supuestamente necesitaba para poder avanzar en Asuka. Entonces creo que eso también pudo verse reflejado en la desesperación por querer salir de esos traumas que te deja la depresión y por poder estar feliz y tener ideales que no puede romper. Entonces queda un personaje muy ficticio. Además recordemos que que Japón en sí es extremadamente machista y exige unos ideales a los hombres que son casi imposibles de cumplir, aparte de machista. Y... espera, he dicho, es extremadamente machista, aparte de machista más. Es que no puedo pensar bien, tengo un quilombo en la cabeza. Entonces creo... Tiene 1000 ideas. No puedo expresarlo bien, lo siento. Y entonces Asuka creo que es un personaje creado en base a la desesperación. Por ello casi siempre ella está desesperada. Y por eso no me gusta. Y quizás a la gente le gusta más Asuka que Shinji porque ve reflejado todo lo que querría ser, pero nunca podrá ser. Diferente a lo de Shinji, que es lo que no quiere ser, Exacto. pero es. Muy buen aporte. Yo siento que, mi opinión, a mí me cae bien Asuka hasta cierto punto, pero tengo mi waifu preferida. ya les había comentado Todos a tenemos Charlie y a nuestros Isa. waifus. Pero volviendo a Asuka, yo siento es que en realidad me dan pena todos estos niños. Pero Asuka me cae mal en el anime. Me gusta mucho en el manga y en el rebuild me sigue cayendo bien. Pero basándonos en Asuka de la serie, Asuka, bueno, ya lo dije, fuerte, que ha tenido que aprender a ser fuerte por todo lo que ha vivido. Hay una teoría que en psicología, voy a hacer uso de mis habilidades psicológicas. Hay una teoría, bueno, es la teoría del hibris, que habla del héroe que llega a lo más alto de la cúspide de la montaña y siempre alcanza sus objetivos, siempre lucha por lo que quiere, no le importa en realidad la opinión de los demás con tal de alcanzar sus objetivos. Pero siempre el hibris tiende a caer y cuando cae de la peor manera, se choca con miles de obstáculos y cae de la peor forma hasta tocar el fondo, ¿no? Y yo creo que Asuka es la representación de ese héroe clásico. Si bien es cierto, Hideaki quiere, ¿no?, crear una historia totalmente diferente, pero tiene que tener material con el cual la gente se identifique. Y en esa época, ¿no?, definitivamente los héroes clásicos del anime siempre eran así, ¿no?, fuertes, espontáneos, rápidos, directos, que siempre alcanzan lo que quieren. Entonces Asuka representa a ese personaje, pero Hideaki le da la perspectiva del hibris, ¿no? El héroe que cae estrepitosamente y choca y sufre demasiado. Si ustedes ven el episodio 22, Asuka es destruida totalmente.
Y en The End of Evangelion ya no es solamente la destrucción psíquica, es la destrucción física de ella. Entonces, Cierto. Asuka es el personaje que es el vínculo del héroe típico de otros animes, pero que también es totalmente sensible porque se enamora de Shinji. Bueno, que eso es algo que podemos debatir ahora, bueno, que digamos que sufre también y que es sensible y que busca también afecto, porque definitivamente se revela que es enamoradísima de Kaji, y al final digamos que rechazada por él, ¿no? Una niña. Entonces, Quiero Asuka dar- es esa mezcla de fuerza y debilidad a la vez. Es como un lollipop agridulce. Quiero dar un Para dato y es que en un principio Asuka iba a ser la protagonista del anime, pero al final decidió... ¿En serio? Sí, pero al final Ano decidió cambiarlo porque ya tenía otra obra muy parecida con una protagonista femenina y además era amigo del creador de Sailor Moon y no quería que se le confundiese. Ah, mira, yo, por ejemplo, yo sabía que sí, Hideaki había pensado en que Shinji sea mujer, pero no sabía que había pensado en... Que sepa, el es prota. Asuka. Luego, si eso, buscaré los artes conceptuales y te los mando. Genial. Es seguir lo que Cada- yo... Ok. Ok. Bueno, Uno a mí aprende, también, por ¿no? favor, yo quisiera ver eso. Sí, perdón, es que iba a decir que uno aprende todos los días algo nuevo de Evangelion, así que sí, chat. Se lo juro. Pero es ahí donde entra lo que yo también te comenté, lo que yo les comenté a todos. Que al final del día Asuka realmente es como todo lo opuesto a lo que es Shinji. Yo siempre, cuando vi la serie, se me hizo esa idea. Asuka parecía, y hasta en la película, hasta cierta parte, parece la protagonista hasta que retoman a Shinji por completo. Pero Exacto. realmente Asuka a mitad de la serie parece ser ella la protagonista. De la serie original, claro, estamos hablando. En un punto pareciera que ella es la que querían que agarrara el mando, de hecho. Y que después se desvió completamente a los dos. Al final pareciera que el papel se le tiró a los dos más que nada, tanto a Shinji como a Asuka, pero aún con esa pizca que nos decía, Shinji es el principal. No te perdas que Shinji es a quien le tenés que tirar el ojo todo el tiempo. Pero realmente yo siempre tuve eso en mente. Realmente solo es algo que se echa de ver. Son esas cosas que uno nota y que incluso mientras vas viendo la serie, si le vas poniendo cabeza, te das cuenta que van como tratando o incluso echándole mano. De quién quiere que sea el personaje principal o de quién quiere que te estés, como quien dice, sintiendo más identificado. Muy bien. Vamos con Rey. Y quiero empezar yo porque Dios, tengo tanto que decir sobre Rey. En primer lugar, quiero tocar un tema, un estudio que se hizo en Japón en el año 2002, creo, de la revista que sacó acá ese año, que de los personajes más influyentes femeninos de la cultura anime, el Rey Ayanami es los más solicitados o de los más seguidos por el público japonés. Y es porque Rei representa y es un poco de lo que Isa nos estaba contando. Hideaki quería que Rei fuera odiada y que Asuka, porque Rei representa el estereotipo de mujer japonés. Es totalmente sumisa, sigue las órdenes, es muy bella, es el ideal que en esa época el estudio representaba a la mujer ideal. Pero en Evangelion tú vas viendo el desarrollo y de cómo ella intenta comprender. La pregunta principal de Rey es no es alguien normal por el simple hecho de que tiene el capul, ¿no? Y es lo que Rey se especial respecto por Rey se hace la típica pregunta que todos en algún momento de nuestra vida nos hacemos y que escuchar quién soy yo, en qué situación me encuentro yo y qué es lo que va a pasar conmigo. Entonces Rey se hace esas tres preguntas durante toda la serie y hasta en el final de Evangelion, Rey sigue con esta pregunta lógica. Me agrada Rey y me agrada la Rey de él. Es mucho más sensible, humana que las Rey que vemos.
proyecciones de... Y Isa, Charlie, Supongo que aquí es cuando entro yo y digo creo que sí, siempre se nos dio a entender que no era normal. Parecía más que nada un robot al inicio de la serie. Cuando uno la mira así nomás solo viendo la serie, voy a ser honesto, Rey no tiene emociones. Rey nunca al inicio de la serie se le demuestra emociones. Nunca se le demuestra con emociones lo que es al inicio. Por lo menos alguien que la va viendo desde cero lo puede tomar así. Hasta más adelante, y si uno le busca, puede ver lo que pasa con Rey. Y hasta que te cae el 20, cuando miras la película, cuando digo con que te cae el 20, me refiero cuando te entra en la cabeza lo que pasa con Rey, uno entiende realmente. Rey sencillamente no es humana. Por eso es que tiene estas preguntas. Por esto es que está tan confundida. Rey no es completamente humana, es en parte humana. Fue criada como una, se podría decir. tiene Pero la realmente forma. no. Pero, Exacto, tiene la forma de un humano y está rodeada de humanos, aprende de ellos y es por ellos que se termina haciendo la pregunta. pero, Rey, tú- irónicamente, a pesar de no ser tan humana, termina a veces haciéndose preguntas, creo que se hacen las preguntas más humanas. Seguido de Shinji, yo considero que es el segundo personaje con el cual uno más se puede identificar a la hora de hacer eso, a la hora de tener estatuas. Sí, Isa. no, que te iba a decir eso, que... uf, esperad un segundo. Está buscando su anotación. Las anotaciones de Ritsuko sí. sobre Rey. No, estaba intentando cerrar la ventana porque se escuchan perros. Mientras Isa Quería... llega. Sí, es cierto, ¿no? Y ahora que has comentado eso, Charlie, esta- qué bueno que lo haces porque es un contraste, sí, es un contraste entre lo que es Rey, que no es totalmente humano, y trata de comportarse como... Mientras que vemos el lado más animal de los personajes, ¿no? Se vuelven muy sexuales, se vuelven muy agresivos, muy depresivos. Cerdo. ¿Sabes Todo qué? en Evangelion degenera. Yo creo que Rey es demasiado humana. No le falta humanidad, sino que es demasiado humana. Y por eso se hace preguntas tan básicas, porque cuando ya llegas a un punto en el cual ya no tienes nada, solo te tienes a ti mismo, son preguntas básicas que te haces cuando ya no tienes nada que investigar y simplemente deseas, solo te queda conversar contigo mismo, es lo único que te queda. Además, recordemos que tiene la semilla esencial de la vida, Lilith en sí, aparte de el alma de otra humana, y es un cuerpo humanoide, así que creo que es Sí. el doble de humana que todos nosotros. Oh, Dios, es cierto. Pues, Dios mío. creo que eso es O lo sea que que- la hace tan rara. De hecho. Sí, No creo haberlo explicado bien, pero lo intenté. No, Sí. de hecho lo explicaste bien. No, lo explicaste bien, porque al final del día eso es lo que la hace más rara. Porque es cierto, de Lilith salen lo que son, no sé, me acuerdo bien. No me acuerdo de esa parte. Andrew, vos corregime si sabes más, pero de Lilith es donde salen los humanos. exacto. ¿Cómo se llama? Si está formada tanto por Lilith como por la madre de... Spoiler, pero yo creo que aquí nadie ha sabido esto. Y tanto de la madre de Shinji. Creo que hay una alegación para decir que ella es más humana que nosotros. Después de todo, si todos nosotros los humanos salimos de Lilith, se supone, según la serie, significa que Rey, siendo moldeada de la misma carne, no sé si será carne lo de Lilith, más la esencia de un humano, creo que hay más que una buena alegación para decir que Rey es el doble humana que nosotros. Hay más que un buen debate allí, solo para Rey, sobre qué es Rey realmente, sobre si Rey es realmente humano o si no es. Y supongo que sí, Yo pero por a la vez no. ejemplo, yo por ejemplo diría que es al revés, ¿no? O sea, la esencia es más de Lilith y eh, la carne es más de Yui, ¿no? En este caso porque ella es un clon de Yui y Kari. Quiero hacer un análisis de lo que ustedes están diciendo porque sí, ella es tan humana, pero no sé si ella al 100% lo puede llegar a hacer. Hay una escena que se me ha venido a la mente en este momento, que es cuando termina la batalla contra... en la serie, cuando Shinji derrota al EVA 3,
Y bueno, en el proceso destroza a Touji. Asuka y Rei están esperando que Shinji salga, ¿no? De cirugías, o bueno, en la sala de recuperación. Y entonces Asuka le dice, no, Shinji está acabado, no va a poder pilotear nuevamente. Y, y Rei le pregunta, ¿estará bien? Y Asuka le dice, sí, no creo que tenga heridas graves, solamente pensará que es un sueño. Rei le pregunta, ¿un sueño? Y Asuka le dice, sí, debe estar soñando. ¿Acaso tú no sueñas? Y la imagen que sigue es Rei mirando como que entre enojada y preocupada, mirando hacia el frente, y nosotros vemos rostros postados. Entonces, es como que le acaban de revelar algo que a Rei no se le ha ocurrido, y que es, ¿los humanos sueñan? ¿Qué es un sueño? O sea, es lo que esa escena a mí me da la impresión. Entonces, Rey no conoce los sueños como nosotros. Incluso en este aspecto, Rey tiene que aprender a soñar. Pues hacemos una muy buena alegación. Pero Ahora que haces mención de esa escena, ya me guié de cuál estás hablando, por cierto. Nunca lo vi de esa manera. Realmente, es que voy a ser honesto, yo esa serie al inicio la vi al inicio, como vende a Rey como alguien que solamente no tiene emoción. Entonces creo que me encerré con esa imagen. Cuando lo planteas así, tiene más sentido. Cuando estamos hablando ya de ese tema así, agarra más sentido. Significa que, oh Dios, entonces significa que Rey realmente, ¿será que tendrá resentimiento ante el padre de Shinji? ¿Será que manejará resentimiento por no haberle dado todo eso? ¿Será que manejará resentimiento ante alguien o ante ella, no sé, por todo lo que ella no puede sentir y considera que debería de sentir? Dios santo, Rey es un enigma para mí. Rey aún me está confundiendo, me está aclarando con ustedes, pero ahora se me hacen más dudas. O sea, ¿será que manejará resentimiento? quiero decir, Sigan ustedes. Isa. ¿por qué Rey dice que no es humana o por qué alega que no es humana? Quiero decir, creo que cuando conoce al Shinji, tiene 3 días de vida o... No, espera. Estamos hablando de la Rey 2, ¿no? Entonces esa ya tiene un par de añitos. Pero, ¿por qué no es humana? Creo que es porque simplemente no le han enseñado las cosas básicas de ser humana y simplemente la han estado utilizando como una máquina para poder hacer funcionar los EVAs. Y por eso ella siquiera se cataloga como humana, porque no ha tenido la posibilidad de llegar a convivir con humanos y a saber, por ejemplo, qué es el egoísmo o quererse a sí misma. Es como un niño criado simplemente para ser un niño militar como hacen en países afganos y todo eso. Y también creo que Claro, también... Sí, que también es una referencia... Esto va a ser muy, muy rebuscado, ¿vale? Sabéis que en Japón son muy estrictos con su cultura y con que las mujeres deben ser frágiles y obedientes y todo eso. ¿Y qué tal si ese soñar también se refiere a que ella puede tener sueños como metas y todas esas cosas? Que nadie en Evangelion puede tenerlas porque se van a morir todos, pero oye... Es cierto. Aquí, buscándole los 3 pies al gato. No, es cierto, y se puede interpretar de esa forma, ¿no? Literalmente, tal vez Rey no sueña, y tal vez Rey no tiene aspiración. Entonces, es donde Rey empieza, la gente puede pensar en algo más que no sea esperar órdenes. Porque los sueños también son una forma de... Proyectarse, ¿no? Sí. Proyectarse al futuro. Sí. Proyectarse, deliberarse, o sea, es una forma de libertad, o sea, es una expresión nuestra, es una forma de expresión nuestra. Vamos a solo para nosotros, es una forma de expresión. Como Es una humano. forma de liberarse. Chicos, Es mira. algo, Cierto. tal vez no muy humano, pero sí humano. O sea, que sí nos define a nosotros, que es algo que nosotros velamos y nos encanta. Soñar. Sigamos, chicos, porque si no nos encasillamos. Isa, ¿tú ibas a decir algo?
¿Qué tal si analizamos un personaje más y el resto los dejamos para otros programas o ya? Porque si no, no nos va a dar tiempo. Sí, no va a dar tiempo. Mira, iba a seguir, bueno, sigamos con un personaje más y luego, mira, tenemos que analizar a Misato, Gendo, Yui, Nerf, Cell, Los Ángeles, Touji, Kensuke, 2 horas. Hikari, Fuyutsuki, Nerf. ¡Al Uf, Dios mío, Kaworu! tenemos horas, me olvidé de poner a Kaworu, maldito sea. A ver, vamos Tenemos que para leer la rematar, ¿no? noticia esta, también la noticia esta, el resumen que Dios. nos ha hecho nuestro amigo Luis y después tenemos que hacer... ¿Qué más tenemos que hacer en esto? En este podcast. Tenemos que hablar sobre, bueno, las influencias que tiene Evangelion y la repercusión que ha tenido Evangelion con respecto al mundo, a la animación, cómo ha seguido el anime adelante después de Evangelion y las influencias que han tenido, ¿no? Para América, los futuros proyectos que siguen, ¿no? De Evangelion, sobre todo la última película. Quiero pasar rapidito a Misato. ¿Cómo no? Por favor, Charlie. Háblanos de tu Pero me opinión disculpen, sobre me Misato. perdí un rato. Sí, me van a disculpar, me perdí un rato. ¿De qué me perdí ahorita? Mil disculpas. Misato. Es el Misato. último personaje Ok. que vamos a analizar. Aún tengo que ponerme en orden con Misato. A mí no me agrada tanto. Quisiera decir eso. Es un desastre. Misato es un desastre. Les reto a decirme que no. Misato no tiene su vida. Misato solamente no tiene su vida en ninguna parte. O sea, es un estrés. Creo que está claro que es otro personaje con el cual un montón de gente se puede identificar en el sentido de que como tienen la... En realidad, Isa, ibas a decir ya tu opinión sobre Misato. Sí, es que se le cortaba mucho a Charlie y no había escuchado la última parte. A ver, Misato. Me gusta Misato. Esto va a sonar muy mal, pero la identifico con mi madre por algunas cosas que pasaron en el pasado. Pero me gusta mucho el personaje de Misato, que me recuerda al de Asuka, es lo que mejor llevado y ya más maduro. Porque se entiende a sí misma de una forma en la que no hiere a los demás, intenta dar lo mejor de sí misma, pero no llega llega a representar sus traumas hiriéndose a sí misma. Sus traumas de que, bueno, vio a su padre morir, padre al que no quería, aunque no lo quería mucho, pues tampoco es plan de ver a la persona que te ha criado siendo asesinado por una explosión. Y además tiene otros traumas como con Kaji o ese afán de unirse a Nerf. No creo que haya sido simplemente para intentar seguir los pasos de su padre, y ya se nos reveló después que fue más como una venganza. Y me gusta, no sé, me gusta el personaje de Misato. Claro, bueno, a mí me encanta Misato, es de mis personajes favoritos, algo complejo, sí. Sabemos que es ebria, sabemos que es bastante exhibicionista, que es bastante alegre, que no sabe cocinar, que tiene un pésimo gusto para el orden y que no sabe, lo que decía Charlie, no sabe totalmente ordenar su vida. Y me da curiosidad que hayas dicho que parece de 20 años. Misato en la serie tiene entre 28 y 30 años. Entonces, que una persona a esa edad sea tan desordenada te llama mucho la atención, ¿no? Y que para agregarle un plus, quiere hacerse cargo de un par de chicos. Entonces, pero ahí tú sacas el buen corazón que tiene Misato, ¿no? La buena voluntad. A mí Misato me representa la parte optimista de la serie de Evangelion, ¿no? O sea, que siempre hay que luchar por el objetivo, y no solamente el objetivo personal, ¿no? Porque si bien es cierto, Misato tiene este rencor contra Los Ángeles y que luego lo va a plasmar con todo lo que se encuentra, porque hay mucho más un misterio que la llegada de Los Ángeles solamente, Misato busca que todos se unan a esta causa, ¿no? De todos poder sobrevivir, porque es la lucha por la supervivencia. Y de repente Misato, esta parte cuando ella discute con Ritsuko, ¿no? Le dice, comandante, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Usted sabe que los EVA son prioritarios? Sí.
Misato le dice, pero Ritsuko le dice, no, esto no es por la humanidad, esto es tu venganza personal. Y Misato, no recuerdo si contesta o no, pero sí, ella lo acepta, ¿no? Porque cuando se ve al inicio de ese episodio, se ve frente al espejo y se ve marcada, recuerda todo lo que pasó con su padre y la situación que no le gusta recordar de su padre, pero su padre al final y al cabo le enseña esa lección. No importa si nos gusta algo o no, tenemos que hacer lo que es lo correcto. Su padre, tal vez no le gustaba a su padre la relación que tenía con su madre y con su hija, el trabajo experimental que venía realizando, pero hizo lo correcto y lo correcto era salvarla. Entonces, a mí Misato me representa eso, lo mismo que Evangelion al fin y al cabo sí quiere darte, ¿no? Quiere dejarte pensando, pero quiere darte un lado positivo. Misato es débil, a pesar de las fortalezas que pueda tener, es bastante débil porque huyó de la relación que tenía con Kaji. Durante la serie, cuando interactúa con Kaji, no quiere caer en eso, pero sus labios dicen otra cosa. Y termina besando a Kaji bastantes veces. Y vuelve a acostarse con él, ¿no? En el episodio 20 o antes, termina con Kaji nuevamente. Pero al final es como que vuelve lo del hibris, ¿no? Lo que yo decía, el héroe llega a la cima y cae estrepitosamente. Pero con Misato se rompe un poco el molde, a pesar de haber tenido esta pérdida que es Kaji, ¿no? Ella sigue adelante porque se da cuenta que sí lo amaba y que al aferrarse a este sentimiento que la hace feliz, puede tener energías para poder seguir luchando en este caso ahora contra Ner, que sabe que Ner y Cele buscan la instrumento. Yo quisiera agregar algo sobre dime. Misato, algo que sí se me escapa. Y es que la vida de Misato es esto. Fíjate que se me había escapado por todo eso. Sí, es cierto, siempre me focusé más en que Misato era como que yo siempre trato de ponerme en orden por ella, sé como tal. Misato para mí es un personaje que representa, no sé si ustedes sabrán lo que es el nihilismo, pero para mí Misato es eso. Misato, a pesar de todo el relajo, siempre logra mantener su lado positivo. Y es cierto, supongo que eso en parte a mí es como que lo que me separa un poco de ella. Porque es cierto, maneja lo que es el lado positivo de la serie, más que nada para los demás personajes ella es como el ancla a la hora de mantenerse en pie. Ella también es el soporte sentimental, emocional de bastantes personajes, no solo de Shinji. Pero siempre olvido que ella al final del día, su vida es un caos total, más que nada por cómo ella la tuvo que pasar. Ella la tuvo que pasar bastante difícil. Ella fue sobreviviente del tercer impacto. Lo olvidé por completo, así perdió a su padre. Es cierto, Al segundo impacto. Segundo impacto, perdón, es que me voy perdiendo porque hace poco acabo de ver el tercer impacto otra vez. No me acuerdo quién fue es que ayer vi la serie en maratón, otra vez. Oh, la pena. Dios, en serio. Oh, sí, entonces se me quedó plasmado el tercer impacto porque vimos la película 3 veces. Perdón, pero la cuestión es que al final del día, como que sí tiene más sentido cómo es ella. Supongo que de los personajes que más sentido tiene de cómo ha sido es ella. Tiene sus cosas que yo aún no estoy de acuerdo. Es un personaje que a mí personalmente no me agrada. Y sí sé que tal vez soy la minoría y por mucho, porque yo cuando escucho de Misato escucho que a todo el mundo le encanta, le parece tal vez de las cosas mejores de los mejores personajes de la serie, pero yo solo no entro ahí, no le entiendo. No sé, no tanto cambios en una sola persona, no la apruebo. Me parece bien tu opinión, pero lo único que no me parece es lo del nihilismo. Como, no sé, quiero estudiar filosofía y sé bastante de ese tema. Y yo creo que el personaje más nihilista sería Ritsuko. Porque literalmente ella es como... Ella parece que es una persona que está súper interesada por todo, interesada por poder conseguir
contactar con su madre a través de Maggie, interesado por la vida de sus amigos, pero en realidad no es nada de eso, y lo podemos ver en el final cuando asesina a todas las Reis, o cuando rechaza ir, por ejemplo, a un montón de cosas con Misato, o creo que también rechazó ir a la comida de Rei. Y realmente, si lo pensamos, no creo que Ritsuko tenga una vida realmente. Creo que ella no piensa ni siquiera en querer tener una vida. Ritsuko es un personaje mucho más interesante por el cual podríamos pasarnos horas debatiendo, pero hay que pasar al siguiente tema, chicos. Ay, ya te enfadé. Nos toca... Lo siento, es lo que percibí de Ritsuko, que era muy nihilista y que realmente no... Sí, al final Isa no nos dijiste sobre Misato. ¿Qué te pareció Misato? Ya te lo dije, creo que fui la primera en decirlo. Ah, perdón. Sí, ya recordé. No te preocupes. No, lo que pasa es que sí, hay una relación entre Ritsuko y Misato que tenemos que evaluar. Fueron muy amigas. Yo creo que simplemente después de la muerte de su madre marcó un antes y un después, y ahí sí, ya se volvió nihilista. Sí, incluso hay un punto, no sé si creo que es cuestión de doblaje o es de repente la traducción literal, que Ritsuko y Misato no se tratan de tú, se tratan de comandante Tora, y hay una relación entre ese quiebre, que yo separo lo que es la vida personal y separo lo que es la vida profesional. Incluso hasta en ese aspecto creo que Evangelion toca detalles. Creo que es una cuestión de doblaje, pero quedó muy bien porque ellas se conocen, ellas saben sus mierdas, ¿no? Entre ellas, Ritsuko sabe que Misato pasó años sin hablar después del trauma del segundo impacto. Y Misato sabe que la mamá de Ritsuko se mató porque Misato llegó a trabajar en NERV y ha sabido de la historia de G-Sharing, ¿no? Que es la empresa esta antes de NERV. Entonces yo me imagino que eso debe haber sido Vox Populi, ¿no? Y en algún momento yo siento que Ritsuko sí le contó algo con respecto al cerebro de su mamá metido en la supercomputadora Maggie. Entonces cualquier persona no pensaría, mierda, ¿no? ¿Cómo puedes trabajar en una máquina que es el cadáver de tu madre? Bueno, ni siquiera literalmente, ¿no? Porque su mamá está, entre comillas, parcialmente viva. Pero ahí hay un tema con Misato. Misato es muy buena amiga y creo que siento que es más confidente que crítica. Incluso creo que en ciertos momentos de la serie es donde Ritsuko le da, entre comillas, ciertos consejos a mí y viceversa. Entonces sí, es una relación bastante interesante. Si hablamos de Misato, también tenemos que hablar de Ritsuko. Pero si es que este podcast tiene bastante aceptación y a ustedes que están escuchando les ha gustado, podemos seguir hablando del resto de personajes porque tenemos demasiados personajes por los cuales hablar en una siguiente ocasión, ¿no? Sería genial. Y es que, para agregar, hay personajes que honestamente, como dijeron, sí, merecen tal vez su propia sección aparte. Proseguimos Su propio podcast. No empecemos Kaworu, el último ángel, no empecemos con lo que es Ritsuko también, padre de Shinji. Oh, Dios. Kaworu, ¿me creas? Es demasiado complejo, sí. Oh, Dios santo. ¿Pasamos a leer el mensaje? Sí, por supuesto. Vale. Léelo, Isa, por favor. El mensaje nos lo ha enviado Luis Gonzalo Cervantes Rivera. Creo que era del grupo de Testigos de Lilith. Nos escribe un poco sobre la biografía de Hideaki Anno. Nos dice: Hideaki Anno nació el 22 de mayo de 1960 en Ube, Japón, lugar el cual sirvió de inspiración para los ambientes de sus posteriores obras animadas. Anno desde pequeño fue una persona solitaria y pésima en los deportes, según contó su padre una vez. Gracias a estas dos constantes formaría ese carácter psicológico complejo que transmitió a sus historias. Básicamente, por esas razones tendría la depresión. También gracias a ese carácter, Anno creció coleccionando una cantidad de conocimientos abrumadores sobre series de TV y películas de ciencia ficción de la época. Gracias a que trabajó con un artista consolidado llamado Hayao Miyazaki, Anno pudo confundar el estudio animado Gainax. Durante los finales de los 80 y principios de los 90, Anno tuvo una gran independencia creativa
pero no un gran reconocimiento artístico. Hideaki Anno cayó en una depresión de 4 años, como si fueran producto de su falta de reconocimiento. Estos fueron días oscuros para su vida, pero de gran descubrimiento personal. Esto está mal escrito. Al término de este periodo, y siento que quedaría mejor, al terminar este periodo de depresión, él regresa a Gainax con la convicción de realizar una historia de mayor amplitud y ambición psicológica, naciendo de esta forma Neon Genesis Evangelion, 1995-1996. El anime marcó un antes y un después en la historia de la animación, y gracias a su popularidad se decidió realizar 2 películas, y en el 2006 Anno anunció que trabajaría en un nuevo proyecto de Evangelion conocido como Rebuild of Evangelion, el cual consiste en una serie de 4 películas, de las cuales solo 3 se han estrenado, y la última se estrenará en 2020 porque Anno se fue a grabar Godzilla. A sus 59 años, Hideaki se mantiene activo y haciendo historia. Lo de Godzilla no lo pone, pero me quejo yo. Final y mensaje de la obra. Mucha gente afirma que el final de Evangelion es algo bastante difícil de comprender. Pero, ¿por qué? Lo que sucede es que los últimos 2 capítulos del anime y la película de The End of Evangelion nos narra todo el final de la historia, en donde el anime se gana su título como anime psicológico. Todo inicia con la primera mitad de la película, donde se nos muestra a Nerv siendo traicionada por Cele, los cuales mandan a un ejército conformado por los mejores soldados. A su casa le del Eva 02, desde el cual donde él se encuentra el alma de su difunta madre. Luego llegan 9 seres conocidos como Eva Series, los cuales destrozan al Eva 02 matando a Asuka. En el proceso, para cuando Shinji sale a ayudarle, es demasiado tarde y el muchacho, consumido por la desesperación, lo único que puede hacer es gritar debido a su impotencia. La película avanza y vemos que Rei, junto al ángel Adán en forma de embrión, se unen al cuerpo del ángel Lilith, el cual toma al Eva 01 dentro de sí, y después de una pequeña revisión psicológica, Shinji desea que toda forma de vida en la Tierra se extinga. De esta forma, iniciando el tercer impacto tanto trataron de evitar. Después del fin del mundo es donde se nos demuestra la verdadera intención de Hideaki Anno al crear el Evangelion, ya que en el resto de la película y en los capítulos 25 y 26 de la serie es donde se logra ver la forma más clara el mensaje que guarda la serie. Durante todos estos episodios se nos muestra cómo el alma de Shinji, con ayuda de las almas de todos los personajes de la serie, empiezan a aceptarse a sí mismos, y de esta forma piden el deseo de evitar la complementación humana y que la individualidad reine. Es esto lo que Anno quería presentarnos, el como si no nos aceptáramos por quienes somos, a nosotros mismos no podemos relacionarnos con las demás personas. Es por eso que los diálogos de los personajes durante esta última escena dejan de ser tan sarcásticos y se sienten completamente honestos. Un poco de su influencia cultural es la siguiente apartado, aunque esto es algo que la mayoría ya conoce. Dice así, la cantidad de fans... ¿Sí? Sí, continúa. Lo siento por leer tan mal. La cantidad de fans no hay problema. cosplay en general me pone nerviosa. Influencia posterior que han tenido las creaciones de otras personas es tan descomunal que requeriría un único artículo solo empezar a explotarlo. ¿Por qué? Y esto es innegable, parte del fulgurante éxito de la serie fue precisamente la complejidad e intereses de sus personajes femeninos. Álvaro Bornés. Neon Genesis Evangelion no solo tuvo una gran influencia en la industria del anime, sino que también influyó en la cultura popular occidental, al igual que cambió un poco la forma de ver las cosas de las personas que lo vieron. En la industria del anime su influencia se puede notar de una forma extremadamente fácil. En diversas series animes alrededor de los años se le han hecho incontables referencias a Evangelion, viendo desde paralelismos en escenas, rediseños de personajes, frases e incluso referencias a la misma banda sonora. La banda sonora también se le da crédito a Rei y Asuka como los principales pilares del género moe. Los personajes femeninos siempre habiendo una chica fría e introvertida y otra chica extrovertida y pasional. Pasando a la cultura occidental podemos encontrar al famoso director Guillermo del Toro, el cual filmó una película llamada Pacific Rim, Titanes del Pacífico, en la cual vemos muchos paralelismos con la repentina llegada de... Bueno, esto está mal, ¿vale? Porque Anno se basó en la película de Guillermo del Toro, según tengo entendido. A pesar de todo esto... De hecho,
¿Qué? ¿No? Aquí es cuando yo puedo agregar, y espero me disculpas para que te interrumpa. Porque aquí es cuando entro yo y digo, soy gran fanático de Pacific Rim. Y les puedo decir desde ahora lo siguiente. Lo que es... Esto sí es de esa manera. De hecho, sí funciona así. No fue quien haga respiración de Pacific Rim, hasta donde yo tengo entendido también, de lo que he buscado. Entonces, sí. De hecho, sí tienes razón con lo que estás comentando. Sí fue como vos pensaste. Eso es todo. Así que yo sé que hay confusión sobre eso porque hay personas que piensan que es al revés, pero realmente no. Realmente como fue, es como hizo. De que sí. No fue que agarre inspiración de, tal vez no de Pacific Rim en sí, sino de Guillermo del Toro en sí. Sino de las carreras de Guillermo del Toro y de él como director. Así. Ok, a ver, indignado mode on. A ver, pasa? si mal no me equivoco, Pacific Rim, ustedes se refieren a las películas. Sí. Ya. Evangelion es del 95. Entonces es totalmente improbable que Hideaki se haya basado en Pacific Rim, que salió décadas después, para basar sus obras en el futuro. O sea, Hideaki viene trabajando desde el 2007 Cierto. en los Rebuilds, y Pacific Rim se ha estrenado en el 2010 en adelante. Realmente mentiría si digo la fecha en general. Entonces, ¿quién inspiró a quién? Lo que pasa es que creo que Hideaki gustaba mucho, por ejemplo, de... ¿Cómo se llama? De Godzilla, y no me acuerdo cómo se llama este otro, el que es plateado y de ojos amarillos. Ultraman, no, Gigaman, algo así. Pero las influencias son bastante marcadas y bastante diferentes. O sea, que Guillermo del Toro se haya basado en Hideaki y su trabajo de Evangelion no me extrañaría. Lo que me extrañaría sería lo inverso. Hideaki tenía ideas muy propias. Hay un motivo. Disculpa porque esto si hubiera sabido hubiera venido hasta preparado, pero hay un motivo. Creo que saben acá que Guillermo del Toro sí viene desde antes. Porque aquí me confundí, yo dije Pacific Rim, y es cierto. Pero realmente hay que sacar inspiración fue Guillermo del Toro. Después de todo, Guillermo del Toro es conocido como... Es uno de los reyes de los monstruos, a la hora de creaciones de monstruos, es uno de los reyes. Y hasta donde yo tengo entendido, él viene trabajando desde antes, desde los 80s, 90s, por ahí. Entonces, parte de la inspiración de Hideaki fue, de hecho, sobre eso mismo. No tanto sobre la película en sí, sino de Guillermo del Toro como, o sea, y su creación. Ok, ahora sí queda todo totalmente fue. claro, porque ¿what? ¿Qué pasó acá? Sí, La línea del tiempo cruzó de arriba para abajo. No sé. Eso sí tendría más sentido. Pero yo recuerdo que Hideaki ha declarado eso, que Ultraman y Godzilla son sus mayores inspiraciones, y lo más probable es que los trabajos de Guillermo también, ¿no? Ahora, sobre todo de repente para la parte de los Rebuilds en adelante, tal vez, pero su inspiración general siempre ha sido trabajos más japoneses, hasta donde yo tengo entendido. Isa, ¿tú ibas a terminar de leer o ahí quedó el artículo? No, aún queda un poco, pero yo quiero decir que no sé mucho de Guillermo del Toro. Yo lo leí en estos tops de curiosidades de Evangelion que te salen y lo acepté. Pero no tenía ni idea. Para la siguiente ya venís con todo preparado y debatís aquí sobre esos dos si queréis. Voy a terminar de leer esto. No hay problema. Ya quedó claro, ya quedó claro con Charlie, no hay problema. Seguimos en la misma sincronización, en el mismo Eva. Así que no hay problema. Ay, qué turbio. Qué mal suena eso. A pesar de todo esto, Evangelion no se salvó de la polémica, como por ejemplo que acusaran de plagio a Hideaki Anno debido a que la obra tenía varios paralelismos a otra obra de este estilo, a lo que él argumentó. Ya no hay espacio para la originalidad absoluta en el ámbito del anime, especialmente teniendo en cuenta que nuestra generación creció bajo cantidades masivas de anime. Todas las historias traen consigo una inevitable sensación de déjà vu. La única manera de expresión abierta para nosotros es un collage de obras ya existentes. La gente que hace anime y la gente que lo ve quiere ver las mismas cosas. Los creadores han estado haciendo las mismas historias durante 10 años. Los espectadores parecen estar satisfechos y no hay sentido de urgencia. No hay futuro en eso.
Ya está. Ahí quedó. Uf, es un Ahí tema quedó. y aparte, realmente. Eso sí, es un tema mucho más grande. Y siendo honesto, pienso así como vos mencionaste. No sé si es lo que leíste o si es algo que vos comentaste, realmente es algo que viste ahí, pero realmente eso de que hablan de plagio y que es cierto de que volviendo como a regurgitar las historias, realmente es más que nada por nosotros como consumidores. Ya eso ya es otro tema aparte, pero es muy cierto. Realmente no me sorprendería si incluso cosas de Evangelion terminan así. Más adelante, incluso ahora, porque yo miro que hasta ahora también los acusan de eso. Pero realmente ese es un tema mucho más grande, si soy honesto. Ese es un tema que no sé si nos queda tiempo para abarcarlo ahorita, no sé ustedes si quieren hacerlo. Yo creo, por ejemplo, que, bueno, partiendo de la premisa de que todo ya se ha hecho y que todo es copia de todo, eso creo que está claro. ¿Cierto? En algún momento Evangelion también ha caído, no creo que haya caído incluso, o sea, dentro de la originalidad puede estar el hecho de que uno se basa en alguna cosa que puede haber salido antes, pero ¿qué es lo que haces tú para que esta obra que tú estás haciendo tenga esa referencia, esa relevancia y que pueda marcar la diferencia? Entonces, yo creo que Evangelion logra con su cometido porque lo hace muy bien. Siento que, por ejemplo, decir que Evangelion es copia de tal cosa o de tal mecha o algo por el estilo puede hacer que en algunas cosas se parezcan a otras obras, pero lo que sí queda claro es que Evangelion es un antes y un después, ¿no? Si no me equivoco, ya pasó Cierto. esto no recuerdo en qué época, pero pasó en un momento en la literatura que lo que hicieron fue volver a lo que sería tomar las épocas de la edad, las obras de la edad griega y volver a representarlas y volver a basar todas las historias que hacían Sí. en esa época, en la Grecia antigua. Yo creo que depende del momento histórico y depende totalmente de la tecnología, cómo haya avanzado y la sociedad, cómo va a poder desarrollarse una obra y cuánto va a poder innovar. Porque si tú lo que necesitas para poder repercutir es hacer una obra que ya se ha hecho 1000 veces, entonces la vas a hacer, no te vas a arriesgar a probar con otros métodos. O quizás tomes eso que ya está muy Exacto, sobreexplotado y después hagas como Hideaki Anno y lo reinventes mezclando géneros de una forma tan brutalmente perfecta. Listo. Esa es mi opinión. Y es justo claro, y es justo el punto, Isa, Charlie, el cual yo quería que tocáramos porque era uno de los últimos puntos ya de esta parte, es la influencia de Evangelion en Oriente, Occidente, cómo ha influenciado en referencias, en otros animes, en películas, y es lo que estamos tocando en este momento. Si bien es cierto, Evangelion, un anime que ahora es de culto, en su momento fue bastante criticado, ¿no? Por todo lo que conllevaban, o sea, los problemas. Antes de que empezáramos este podcast, Isa y yo estábamos conversando sobre los protas, ¿no? En este caso Shinji es el antihéroe y cómo se rompe y a partir de Evangelion, según mi perspectiva también, todos los protagonistas de anime, ¿no? A futuro y los que vemos ahora tratan de ser más humanos, ¿no? Dejar al Goku de lado, que no le importa nada, solamente ramen, comer y luchar, sino personajes que realmente se interesan por sí, por sentimientos, que sienten hacia otros personajes, de repente su pasado, un poco de su pasado, vivir las emociones que les recuerda, ¿no? Traer de nuevo las memorias del pasado, y eso es algo que Evangelion ha creado como hito, que los personajes sean más humanos. ¿Qué les parece a ustedes, chicos? Yo he creído como hito dentro del anime, claro. Sí, honestamente considero que tenés un muy buen punto con eso, porque seamos honestos, personajes que sean más humanos, no solo en el anime en todo, pero también en el anime antes de Evangelion sí han habido. Personajes principales, no necesariamente personajes en general, pero desde Evangelion como que se marcó un punto de aparte, como que desde ahí empezó a agarrar tracción,
todo el asunto. Como que desde ahí empezó, como quien dice, la moda de hacer personajes con los cuales uno se pueda ubicar más, se pueda entender más y hasta relacionar. Y puedo decir, yo entiendo a este personaje, yo entiendo a Shinji, y yo entiendo a Asuka, yo entiendo a quien sea. No, porque siendo honesto, uno no puede decir yo me relaciono con Goku, seamos honestos, o yo me relaciono con Naruto. No puedo. Solo no hay cómo, solamente en la corrida de ninja de Naruto, lo único que puedes, con lo que puedes identificar. Exacto, y ni ahí, porque seamos honestos, es un meme. Ya, o sea, más allá, como que no, que uno se puede identificar, o sea, te puedes identificar con cosas de cada personaje, pero el personaje en sí, no, uno no se puede identificar hasta el 100 con ellos. Son personajes que están demasiado lejos de la realidad, más allá de las cosas por las cuales pelean. Hay cosas de ellos con las cuales uno sí se puede identificar, no nos malentendamos, pero no nos podemos identificar con los personajes, todo de ellos en sí. Solo no, con Shinji y personajes que son humanos realmente, porque son humanos, sí nos podemos entender, más allá de que pilotan un mecha o X cosa. Y son humanos porque básicamente Pero de lo que son, no son ellos héroes, realmente... simplemente lo que hacen en su mundo tiene repercusiones y les hace pensar. Exacto. Solo quiero decir eso. Exacto. Perdón por interrumpir. No, vale, nada malo. vale, muy bien. Debía meterlo. Tú ibas a continuar, Charlie. Ujú. Pues realmente eso es todo. Ahí termina realmente que es cierto, al final del día no hay como, son personajes que son más humanos y sencillamente son con los cuales nos identificamos más, y supongo que eso fue lo que terminó siendo la atracción. Supongo que desde ahí, como sí fue el punto y aparte que empezó a agarrar más popularidad. Y sí, fin. Ahora, por ejemplo, con respecto a las influencias que Evangelion tiene con respecto a la sociedad, la cultura que se vivía en aquella época, la que se vive actualmente, lo que ya habíamos comentado, ¿no? Hideaki quería que todo el mundo odiara a Rei, porque el personaje de Rei es lo tradicional, ¿no?, que se espera de una mujer. La perfecta imagen de la mujer japonesa que vive en una cultura que es sometida, que es, como les decía, ¿no?, que es muy bonita, que es muy atractiva, pero que vive sumisa, que está hecha para ser perfecta. En cambio, Asuka es la modernidad, ¿no? Es lo espontáneo del mundo fuera de la cultura oriental. El simple hecho de que sea alemana, ¿no?, ya te dice que es alguien diferente, pero Asuka rompe con los estereotipos. Y pasó viceversa, ¿no? Todo el mundo ama a Rei y casi medio mundo, excepto Charlie, odia a Asuka. Entonces, funciona así, ¿no? Que es una proyección cultural. Hideaki pudo haber previsto estas cosas, pero en realidad la gente reacciona de manera distinta. La gente reaccionó muy diferente en Latinoamérica. Charlie no me deja mentir. Seguro me va a contar algo de Evangelion aquí en Latinoamérica. En Latinoamérica hubo bastantes países que restringieron Evangelion por el tema, ¿no?, religioso, el simbolismo religioso judío que tenía, ¿no? Y muchos consideraban que era incluso diabólico o que era una blasfemia hablar de ese anime. No vayamos tan lejos, de hecho, porque porque creían creo que en el mismo Evangelion- grupo Testigos de Lilith se publicó algo sobre eso. Aquí en el mismo grupo Testigos de Lilith hace poco se publicó un video sobre que estaban enseñando, era una señora que estaba enseñando a dibujos hentai, porque una de esas enseñó uno de Evangelion. Y estaba explicando también y se regó para hablar de todo. Y realmente no te vayas tan lejos, porque desde ahí, y de hecho en ese mismo país, Honduras y Centroamérica en general, hubo bastante relajo. Me acuerdo que Evangelion fue uno de esos animes que empezó el movimiento de que, ¿cómo se llama?, son malos para los niños, por Evangelion. Y otro acá, que le olvido el nombre de ese anime en particular, creo que fue Inuyasha. Y también Ranma y medio. Sí, el rollo fue que desde ahí todo se echó para atrás. Desde ahí el anime fue peor visto a ojos de bastantes personas. No lo agarraron bien. Y con todo sentido, seamos honestos, si sos un adulto y empezás a ver que algo que está dibujado está más que nada, pareciera que está dirigido más que nada a niños,
está pasando en televisión como si nada, creo que cualquiera se preocuparía. Pero fue por Evangelion y otros animes que iban más por esa rama, que desde ahí todo en Centroamérica empezó como que a cambiar. Y al sol de hoy aún vemos esas repercusiones, aún vemos padres y adultos que les cuesta procesar todo eso. Sí, que no lo tienen entienden sus al 100%. reparos con respecto a los animes. Creo que el Exacto, primer problema es exacto. tomarse las caricaturas como un medio de expresión simplemente infantil. Eso es que eso es un Exacto. problema. Más Evangelion, según mi Eso es un criterio, problema sería... bien No, grave. no lo entiendo, es como la lucha de un feto contra un ángel que intenta llevárselo. Esa mierda es demasiado pro. Claro. No entiendo a los latinos. Es que, Es un po- sí, el tema, por ejemplo, con Latinoamérica es que las cadenas televisoras pensaban que todo lo que era anime era para niños. También lo estábamos comentando antes de empezar el podcast. Y no es cierto. Hay calidad de animes y en Japón, bueno, no tienen bien claro que incluso hay mangas que son para niños y hay mangas que son para un público, ¿no? Fragmentado por shonen, yaoi y otros tipos de géneros y que también tienen edades específicas para las cuales está el público objetivo. Y bueno, en Latinoamérica llegó todo de golpe, entonces no Sí. hubo una selección, no hubo un criterio En para poder Latinoamérica decir, no lo ¿saben qué? filtraron bien. Ujú. Exacto, Exacto. exacto, no hubo un filtraje y vino todo de golpe. Entonces, cuando la gente empezó a darse cuenta de que eran animes que tenían otro corte, ya los catalogaron como inadecuados. Pero en realidad la serie no tiene nada, partiendo por el punto de partida de que es un anime y es ficcional. Entonces no tiene nada de extraordinario, nada de, digamos, erróneo, por así decirlo. ¿Cómo fue la recepción de Evangelion ahí en España, Isa? Pues no te lo puedo decir porque no lo sé. Yo vi Evangelion hace nada. Y aunque sí que es verdad que veo anime hace bastantes años y nunca me han criticado por ello y incluso he conocido bastante gente que también le gusta, no sé cómo fue en España, aunque os puedo contar que en las Comic-Cones, en las expos que hay aquí, es brutal. Siempre veo figuritas de Evangelion y cosas. Pues, yo Por tengo una ejemplo, respuesta. Sí, dime. Pues mi respuesta no es tan grande, ¿verdad? Después de todo, yo no soy de España. Pero tengo la dicha de que conozco bastante gente, gracias a mi hermana, bien enriquecido con todo eso y con bastantes contactos sobre todo. Conozco gente de España, que de hecho sí conoció de todo este rollo. Hubo relajo, no te voy a mentir. En Europa todo lo que fue anime entró a diferentes tiempos en diferentes países y lo que fue España no, digamos que fue como la mitad de la manada, no fue ni de los primeros ni de los últimos. Y no lo agarró tan mal. Tuvo ese problema de filtrado porque no le entendieron tanto, pero no lo agarraron con tanto golpe como en Centroamérica lo agarró. No sé si será por el nivel educativo, ¿verdad? Podría ser un factor, porque seamos honestos, puede que lo sea. O el nivel religioso, no lo sé, no vamos a tocar esos puntos. Bueno, Pero lo que voy yo es que España no lo agarró tan difícil. Hay Oh, sí. personas que sí, siempre hay padres especiales, pero no lo agarró con tanto golpe, no lo agarró tan mal. España de hecho abrazó más esa cultura, mucho más de lo que Latinoamérica lo ha hecho. la verdad España lo tuvo mucho más facilidad. es que respecto a eso, España, ¿Sí? temas que vosotros todavía seguís peleando como el aborto o los derechos... Es que yo lo que sé de Latinoamérica es esto, los derechos feminicidas y los derechos contra feminicidios y todas estas mierdas, estáis muchísimo más atrasados que nosotros y vuestra cultura en general está bastante más retrasada, es mucho más católica. Entonces puedo llegar a entender que no le metieran tantos palos a Evangelion. Es cierto. Sí, hay que volcarnos en el anime porque si nos vamos a volver políticos o religiosos sí. Sí, te lo juro, y tenemos que evitar eso. sociales, Vale. uy sí, vamos ¿Qué a nos salir queda? ¿Qué nos queda? vamos a empezar el tercer impacto nosotros solos. Y no nos queda, sigue. y no nos queda tiempo. Sobre todo, cómo Evangelion ha venido influyendo ahora con lo último de los rebuilds, ¿no? Hideaki quiso hacer los rebuilds porque él creía que las nuevas generaciones tenían que conocer la obra y tenían que usar ahora los medios
más modernos para poder hacer la expresión tal y como él hubiera querido, ¿no? Porque en su época Gainax sufría terriblemente de problemas financieros, y eso se puede ver en los episodios 25 y 26. A pesar de que él no quiera, Hideaki no quiera reconocerlo, la mayoría de esos episodios son frames, dibujos reciclados y que le funcionaron muy bien, ¿no? Porque él solamente quería hacer esa introspección donde Shinji se libera de todos sus problemas, que acepta quién es, pero tienen que aceptar que la animación es muy básica y que el estudio estaba pasando por problemas financieros. Yo quiero ya, por ejemplo, terminar este tema de la influencia de Evangelion, la influencia que tuvo con los fans. Los fanáticos amaron la obra, pero si bien es cierto, los episodios 25 y 26 son muy buenos, son de bastante introspección, que te dejan pensando lo que realmente puede pasar con alguien que sufre problemas depresivos, o no sabe cómo superar. Los fanáticos lo tomaron muy mal, y le decía a Isa antes de empezar el podcast que amenazaron, ¿no?, de muerte a Hideaki, y le dijeron que si no hacía la obra iban a atentar contra su vida, contra el estudio. Entonces, mucho o poco presupuesto que logró recaudar Gag con la serie lo invirtió totalmente en The End. Y The End es lo que yo les estaba contando a ustedes, que es la respuesta agresiva de Hideaki Anno para los fanáticos extremistas que querían un final diferente. Para Hideaki, él está muy orgulloso de los episodios 25 y 26. Para él son el culmen de su obra, ¿no? Para él, 25 y 26, esos episodios son el final bueno de Evangelion. The End of Evangelion es la bofetada, es el golpe bajo para los fanáticos extremistas. Es el mal final del videojuego que tú haces por hacer las cosas mal. Ese es el final de Hideaki. Y para variar, es totalmente lo contrario, ¿no? Mucha gente ama The End of Evangelion, cree que es una película de culto, pero en realidad es el final malo. Es que es el final malo, no es de cómo lo veas, o sea, al final cómo termina el planeta, no es un planeta que se va a reconstruir rápidamente, es un planeta que tiene muchos años por delante para volverse a construir. Y creo que cualquier persona que lo nota, por mucho que le guste la película, tiene que llegar a la conclusión de que este es el final malo, o sea, no hay de otra, no hay manera en la cual ese sea un final bueno, más allá de que, ok, las personas no siguen ahí, de que las personas siguen ahí, más allá de que todos siguen ahí, ese es el final malo. No hay nada bueno de ahí que se pueda sacar de la película. ¿Tú te imaginas cómo se imaginan, chicos, cómo debe oler todo eso? Todo lleno de sangre y el cuerpo gigante, exacto, pudriéndose por ahí. Todo el Dios. solo a Mari podría gustarle eso. Dios mío. Jesucristo. Sí, Pero o sea, no hay cómo. De eso no hay vuelta atrás. Ya sabes que no va. Realmente cuando me vi todo el anime ¿Sí? y no vi las películas, pero cuando vi el anime me sentí bastante satisfecha y dije, esto tiene que ser el final. Después me vi The End of Evangelion y todo esto y pude entenderlo un poco mejor, pero realmente creo que tenía ahí la espinita clavada de que el plan de complementación humana y todo esto es la mejor idea para la humanidad, porque seamos sinceros, nuestro destino es la autodestrucción. Sí. Exacto. Triste. Es muy Ay, triste, Dios ¿vale? mío. Pero es verdad, Muy nosotros bien. ocasionamos el segundo impacto, ocasionamos también el primero porque todo fue culpa de Lilith por no dejarle a Dan estar donde tenía que estar. Y todo es nuestra culpa, chicos. Sí. Todo es culpa de Rey. Todo es culpa de Rey Todo al es culpa final. de Rey. En eso estamos de acuerdo. Chicos, bien, ya antes de, más o menos nos queda como que digamos 20 minutos más de podcast. ¿Cuánto llevamos? Y dependiendo también de nuestras respuestas, sí, nos hemos tomado como que 2 horas ya, más o menos, Joder. algo así. Vamos con preguntas típicas que hacen los fanáticos de Evangelion a nuestros grupos, ¿no? De repente a los seguidores de Lilith o de repente en la taberna de Misato. Una de las preguntas típicas que todo el mundo hace es
¿Cuál es la relación de Rei y Shinji? O sea, ¿es incesto? ¿Es un aborto? ¿Qué diablos es? ¿Ustedes qué creen, chicos? Yo, por ejemplo, yo me mantengo en la idea de que Rei, si bien es cierto, es clon de Yui, es un ser individual. O sea, puede estar basado genéticamente en Yui, pero no es... Es un ser basado. Sí, Entonces, es cierto. no vendría a ser incesto. Para mí no vendría a ser incesto. Mira, más allá de que yo miro a Rey como alguien que tal vez no sea tan humana, no le miro tampoco ningún problema. Jamás voy a entender por qué la gente lo mira tan mal. Supongo que es por la madre en sí. Pero como dijiste, realmente no es la madre. Realmente no es su mamá. Es Rey. Rey al final del día es Rey, es ella. No es otra persona, no es Lilith, no es la mamá de Shinji, es Rey. Entonces, desde ahí yo no miro que sea un problema. No miro ni que sea incesto, ni que nada sanguíneo. Yo realmente no le miro nada malo. Jamás entendí por qué la gente lo miraba tan mal. Isa, Es que me parece muy tonto que la gente lo vea como la madre, la identifique como la madre de Shinji, cuando literalmente ya se pasa toda la serie pensando, ¿quién soy yo? Y al final de la serie nos responde que es Rei Ayanami. No lo responde, pero se sobreentiende. Se sobreentiende que ha decidido que es ella, cuando ella empieza a tomar sus propias decisiones y no lo que se espera de ella. Mi opinión sobre la relación de Rei y Shinji. lo que sí... ¿Sí? ¿Sí, Andrew? Sí. Iban a... perdón, pensé que iban a contestar. Lo que sí es lo que sí lo que sí me parece de repente que podría ser aberrante es que, ¿no? Tú, que eres un joven de 14, 15 años, estés con una chica que solamente tiene 3, 4 años porque es un híbrido, ¿no? O sea, eso sí podría ser algo aberrante, ¿no? Estar Sí, con pero alguien seamos que honestos. Shinji nació realmente de un sabe que pomo, tiene ¿no? 3, 4 años. Seamos honestos, Shinji realmente sabe que tiene 3, 4 años. Que yo sepa, no. Hasta donde yo entendí, él no sabe. No Hasta el sabía capítulo casi nada. 23 no lo sabía. Exacto. Exacto. O sea, hasta donde él sabía, ella solo era una chava más, nada más que rara. Pues Eso es todo. yo creo que Shinji siente de primeras una cierta atracción hacia ella al ser el estereotipo perfecto de una mujer asiática, pero después solo es una primera atracción. Porque podemos verlo en que se intenta Muy preocupar bien. por ella, va a hablar con ella, le prepara cosas, pero después ya se desencanta y empieza a aceptar que Rey es una especie de cáscara vacía y se va más con Asuka y todo esto. Algo que me gusta bastante de Rei es la autosuperación del personaje, y si nuestro querido Anu hubiera querido que la odiáramos, simplemente tenía que haberla dejado como una cáscara, como un recipiente vacío toda la serie y ya. Sí. Sí. Muy bien. Otra pregunta típica. ¿Los Evangelion son humanos? ¿Son robots? ¿Son híbridos? Charlie. Son ángeles, al final del día son ángeles, no nos podemos engañar. O sea, tienen el cuerpo de ángeles. Desde ahí nos queda claro lo que son. Lo más que se puede alegar, en mi opinión, es que son ángeles controlados. Tal vez no sean tanto ángeles, son híbridos, no nos engañemos, son híbridos, pero no son humanos. A lo que voy yo es que no son humanos. Podrán ser ángeles, podrán ser híbridos, porque al final del día tienen partes de mechas, y podrán ser controlados, pero no son humanos. No me parece... Entiendo que tengan esencia de humanos, yo lo entiendo, pero al final del día solo es eso, es como la esencia, es como la parte humana que tienen solamente para poder ser controlados, para que tengan un mayor vínculo con su piloto. Es lo único que les sirve la parte humana, no es que los hace humanos en sí. Espero me esté explicando bien. Sí, sí. Isa, tú que tienes todo esto totalmente fresco, ¿qué entendiste ¿Sí? de los Son Evas? tu mami en chanclas. Perdón. Creo que Ajá. los Evas, su mismo nombre lo dice. Lilith fue la primera mujer que fue rechazada en el paraíso. Y también tenemos a Adán. Entonces, un Eva sería una mezcla entre el ADN de Lilith, el humano, y el ADN, como podemos ver en el 03, creo que era, o en el 01, de
de Adán. Algo tiene que quedar claro, es que el resto de Evas, o sea, todos los Evas en masa, los Evas en serie que se habían podido crear, son copias de Adán, que fue el ángel que descubrieron y que estalló en el segundo impacto. El único Eva que es diferente, por lo menos en la serie, es el Eva de Shinji, ¿no? El Eva 01, que es copia de Lilith, porque está hecho con su material genético. En la serie Ujú. original, Lilith no tenía las piernas, y es porque habían utilizado el material, ¿no? Sus piernas, digamos que la materia de sus piernas, para poder crear al Eva 01. Es por eso que él tiene un poder diferente, un poder especial. Sí, Tal vez por eso es que se asimiló más fácil el alma de Yui, humana, con el Eva 01. Porque al final Lilith asume sus hijos. El alma de Yui, una ujú. humana, en el cuerpo de Eva 01. Bueno, Charlie, no sé qué hace tu respuesta. Sí. Ahora, otra pregunta que siempre se hace la gente es ¿qué pasó con Pen Pen al final de The End of Evangelion? Y lamentablemente, chicos, creo que todos vamos a coincidir en la misma respuesta. Pen Pen murió. Sí, chicos. Sí. No, Pen Pen murió. Pen se volvió una criatura marina. Estaba nadando en el mar de LCL junto a los elefantes. Oh, Ay, Dios mío, no. Eso lo hace justo le estaba peor. Prefiero el final donde muere. Justo le estaba contando a Charlie, cuando tú estabas arreglando un poco lo del podcast, que hay un meme que siempre comparten los testigos de Lilith y en la taberna de Misato, donde se ve una imagen de Pen Pen que ve Tokio 3 así de lejos, y entonces escucha la voz de Misato y dice: Pen Pen, ya llegué a casa. Cuando voltea, Pen Pen ve a Misato, pero detrás de Misato está el alma, la raíz fantasmal. Y después pasan un siguiente frame y Pen Pen se ha derretido como todos, igual en juguito de naranja. Dios mío, me rompe el corazón esa imagen. O sea, todos los seres vivos de la Tierra fallecieron. Chicos, todos nos hemos vuelto un solo. Eso me ha recordado una pregunta que se hace mucho por el grupo. Y es, ¿quién mató a Kai? Oh, qué buena pregunta. Buena pregunta. Ustedes teoricen, chicos, porque yo tengo la respuesta. Fue Pen Pen. Charlie. No sabría Isa. decir. Nunca pensé tan lejos. Porque a mí realmente, es que Kaji realmente nunca me importó tanto. Kaji para mí, aparte de ser el dolor de cabeza de Misato, nunca lo vi como algo más. Nunca lo vi relevante en la serie más allá de la entrega de Adán. Aparte de eso, nunca le vi tanta relevancia. Sé que la tenía, pero a mí como el espectador en ese momento, nunca me importó. De mi parte, él puede estar muerto. De mi parte, él puede estar Ok. muerto. No, de hecho que está muerto, ¿no? En la serie original, obviamente que muerto. Claro. Isa. Ya lo dije, yo creo que fue Pen Pen, ese pingüino. el pingüino. Estaba ahí, por eso no lo vimos el capítulo anterior. Estaba buscando un arma, robándole el arma a Misato, yendo en zancos, porque si no, no hay manera de que le estoy dando recto, ¿sabes? Al asesino. Dios mío. Ya, ¿quieren oír la respuesta? Sí, ahora sí. Sí, venga. Bien. Justo le comentaba también a Isa, antes de que llegara Charlie al podcast, que para The End of Evangelion, la película de estreno original, se exhibió y se vendía, o se regalaba en este caso, un libro de la película que se llamaba The Red Cross Book, que era una revista original donde venía material sobre la película, digamos, el argumento, storyboard, imágenes, activas, y venían algunas resoluciones de Hideaki y de Gainax con respecto a la serie en ciertas páginas de esta. Entonces, en una de estas textos, Hideaki confirma quién mató a Kaji, ¿no? Porque era una pregunta muy recurrente
con respecto al final de la serie. Y lo mata uno de los agentes de seguridad de NERV a órdenes de Gendo Ikari, porque habían descubierto su triple trabajo como agente. Si bien es cierto, Kaji trabajaba para NERV, ¿no? Porque recordemos que Gendo obtiene el embrión de Adán gracias a Kaji en el episodio 8. Trabajaba para Cele porque estaba involucrado en el tema, ¿no? De Marduk y de la elección de los chicos elegidos para trabajar con los pilotos, con los EVAs, y esa parte solamente la encarga Cele. Y también trabajaba para la ONU, porque la ONU estaba muy interesada en el poder que tenía NERV por el ataque de Los Ángeles y cómo es que ellos se estaban desarrollando por haber asumido el mando de la protección del mundo. Y la ONU quería saber qué tanta importancia tenía NERV con respecto a los acontecimientos que se estaban dando, porque Los Ángeles estaban atacando demasiado seguido. En la serie tú lo ves en 24 episodios, ¿no? Pero empiezan a pasar meses, semanas, y algunos ángeles se demoran un lapso de una semana y otros un mes para atacar. Entonces, la ONU quería saber realmente si se estaba llevando a cabo un trabajo íntegro y cuál era la finalidad de NERV, por qué ellos estaban tan a poder contrarrestar el... Entonces, ya saben, lo mató un simple agente de seguridad a cargo de Gendo Ikari. Tiene sentido. No voy a Hasta ahí No, todo de hecho, resuelto, sí chicos. agarró. Se han quedado en shock, tengo miedo. Pues que yo, para ser sincera, ya lo sabía, porque la primera vez que vi el meme de Pen Pen habiendo asesinado a Kaji, fue como, ¿qué coño están haciendo? Porque, ¿qué hacen estos subnormales? Y me puse a buscar en Google y lo primero que te aparece es que, bueno, había sido un simple espía del gobierno, te lo dice en la Wikipedia. Yo saqué una captura, lo puse en un comentario y me dijeron que iba con francos. Yo acepté que había sido Pen Pen y ya está. Dios mío. Muy bien. Otra pregunta recurrente. ¿Shinji se enamoró de Kaoru? Sí, ya está, sí. ¿Ustedes qué Siguiente pregunta, sí. Sí. El amor de su vida, único y verdadero. Yo supongo que es, ¿no? En el poco tiempo que ellos pudieron compartir, es simplemente... Yo siento que no es que sea enamorado del todo, es simplemente que le agradó demasiado a la persona de Kaoru porque era la única persona en ese momento que había podido decirle gustas. Y nadie se lo había dicho. Rei daba pistas, Asuka lo maltrataba mal, lo besó una vez, pero no se lo dijo abiertamente. Oye, quiero que intentemos algo. No hubo nada de eso. Misato, en vez de decirle algo agradable, intentó cogérselo. Y entonces Kaoru fue el único que tuvo los cojones para poder decirle, ¿sabes qué, Shinji? Me gusta quién eres. Sí, no Entonces, recuerdo mal. Eso hizo que Shinji le gustara. Dime. ¿Sí, Isa? ¿Isa? Hay un pequeño ¿Sabéis problema de me queda muy recepción. poco tiempo porque tengo que hacer... ¿Sabéis Makoto, el creador de Sailor Moon? Bueno, era muy amigo de Ano y lo que básicamente hablan Kaworu y Shinji está basado en un baño en las duchas termales que hicieron estos dos y casi todo lo que se dicen es idéntico o se basó en gran parte en la charla que tuvieron. Incluso a Makoto le sorprendió verlo en el anime. Y bueno, creo que Ano también dijo que Shinji era bi porque se había sentido atraído por Kaworu, aunque Kaworu no era humano, pero tenía la forma de un hombre. Ya está, yo lo dejo ahí, yo... Acepto que no sea homo, Dios. pero mínimo me lo dejan en bi. Estoy Eso aprendiendo tratando tanto de de- este podcast. De buscar es la OTP, lo explicación. siento, yo necesitaba llenar mi vacío y me puse a ver reportajes. Muy bien. Bien, chicos, creo que estas son una de las pocas preguntas recurrentes. Tenemos una par de preguntas más, pero creo que las podemos dejar ya para este podcast. Si realmente les ha gustado esto que hemos armado, Isa, Charlie y yo, Andrew, el que les habla,
pueden solicitarnos, ¿no? En el grupo, en los respectivos grupos. Hacemos o acordamos otro día ya en interno con los chicos y hacemos otro podcast porque tenemos miles de puntos por hablar de Evangelio. No hemos hablado nada en los rebuilds, no hemos hablado íntegramente nada de The End of Evangelion, nos hemos basado en cosas muy generales y nos gustaría poder continuar con esto, de partir información, porque miren, yo también he aprendido un montón de cosas y mis compañeros también. Además, Nos vamos despidiendo, chicos. en vez de hacerlo en formato podcast, no me salía, en plan grabado, también podríamos hacer algún directo en Twitch o YouTube. Y si alguno de ustedes quiere unirse para un tema en concreto, también sería bienvenido. Y ahora sí, Podría ser en YouTube, podría ser en Twitch, sería cuestión de coordinarlo también y de repente transmitirlo en vivo para ambos grupos, sería genial. Sí, entonces, bueno, sí, nos vamos despidiendo porque ya se ha tomado bastante tiempo. Muchas gracias por la invitación. Isa fue la organizadora y bueno, fue la idea. Yo encantado de compartir con ella. Hemos compartido mucho y son dos perspectivas diferentes, ¿no? Alguien que recién ve Evangelion, pero que lo ha entendido súper bien y estoy muy orgulloso de ella. Y yo y bueno, Charlie, que hemos visto ya Evangelion y hemos aprendido. Muchas gracias por participar. Y si tienen comentarios, destruyan, sean destructivos, no, sean muy críticos. Es nuestro primer podcast, así que mucho que aprender. Y bueno, ¿qué les Sí, pareció? Charlie, despídete. Ok. Hasta la próxima a todos. De hecho, fue algo que a mí me encantó. Como Andrew dijo, es el primer podcast para... yo en lo personal doy gracias a Isa, porque sí, fue a nosotros tres acá, a los dos grupos también, por darnos motivación de seguir con Certe y aún tenemos chance de seguir con esto más adelante. Yo voy a ser honesto, soy alguien que aún le falta mucho por aprender de Evangelion, y si tengo que volver a ver todo, con gusto lo hago, siempre y cuando sea por poder aprender y seguir compartiendo esto con... Genial. Isa. pues no queda nada más que decir. Yo también me queda verme Evangelion un par de veces y aprender un poco. Ha sido un placer compartir estas 2 horas con ustedes y espero que a ustedes, los espectadores, os haya gustado. Hasta pronto.